Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. En una ocasión Jesús contó una parábola de dos hijos. Uno a quien el padre había dado instrucciones y dijo, sí padre, voy a cumplir, pero luego no la hizo. Y otro quien dijo, no lo voy a hacer, pero ese sí obedeció lo que el padre le había dicho. Y Jesús pregunta, ¿quién ustedes creen que agradó a su padre? ¿El que dijo que iba a obedecer y no obedeció? ¿O el que en principio dijo que no iba a obedecer, pero que luego obedeció? Es decir, Jesús está diciendo que lo importante es quien realmente pone en práctica, pone por obra su palabra. En la lectura de hoy, en Nehemías 8, bajo el tema Obedece la palabra, aprendemos la importancia no solo de escuchar y meditar la palabra de Dios, sino hacer un compromiso firme de obedecerla. Mire, cuando usted ve un espejo, si el espejo refleja lo que tiene delante. Y si usted lo pone al sol, el espejo va a reflejar la luz del sol. Así somos nosotros. Nosotros reflejamos lo que hay en nosotros de Dios, de su palabra. Si el sol le da directamente al espejo, refleja mucho más la luz del sol. Que nuestro ser refleje en este día la palabra de Dios. Vamos a leer en Nehemías 8 y nos dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. A mí siempre me llama la atención de el capítulo 8 de Nehemías, una secuencia que muestra este libro, cómo dice todo el pueblo se reunió, número 1. Como si fuera una secuencia, como si fuera en cámara lenta, se reunió todo el pueblo. Número 2, había un púlpito enorme donde estuvo Esdras, acompañado por un grupo de hombres a su derecha y a su izquierda. Número 3, se le da el libro de la ley a Esdras y él lo abre. Y cuando lo abre, todo el pueblo está atento para escuchar lo que él va a leer. Se produce un silencio, una gran reverencia, un gran deseo para escuchar lo que tiene que decir la palabra de Dios. Es que hay mucho para enseñarnos nosotros. Cuando vamos a la casa de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando se está orando, tener esa reverencia, esa dedicación para honrar y para recibir lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. El verso 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Es decir, antes de él leer, parece que hizo una oración y bendijo a Dios, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Oiga esto, hermano. Antes de leer la palabra, hubo un tiempo de oración, y dice que todo el mundo se inclinó a tierra y dijeron amén,
y amén. No como algo mecánico. Déjeme explicarle. Este pueblo había estado en el exilio durante 70 años. Ellos sabían que habían desobedecido a Dios y que por eso Dios había permitido que ellos sean cautivos durante 70 años y que por misericordia de Dios ahora estaban de regreso en su tierra. Y ahora iban a leer la palabra de Dios y ellos querían escuchar. El verso 7 dice: y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo que pasa es que esta gente tenían que hacer la traducción porque la ley estaba escrita en hebreo, pero como esta gente duraron 70 años en Asiria y en Babilonia, hablaban arameo y ya había que traducirle a esa generación. Y esta gente le iba haciendo entender lo que la ley decía. Y dice el verso 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Hermano, oiga esto. A medida que empezaron a leer la palabra de Dios, sin predicar, solo leyendo, el Espíritu Santo descendió en aquel lugar y la gente empezó a llorar. Históricamente, los grandes avivamientos es cuando se le da a la palabra de Dios su lugar. No se trata de los hombres, se trata de la palabra de Dios. En aquellos tiempos, cuando se honró la palabra de Dios y empezó a traducirse, que estaba prohibido en la Biblia, y muchos hombres de Dios fueron quemados vivos por traducir la palabra de Dios o por propagarla. En aquel tiempo se inventó la imprenta. Gutenberg descubre la imprenta y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y entonces empezó a distribuirse la palabra de Dios. Y ese gran avivamiento surgió de conocer la palabra de Dios. Aquí en el libro de Esdras también. Siempre motivo a la gente que regale a alguien una Biblia. Hubo también una extraña coincidencia que cuando leyeron la palabra de Dios, dice el primer día del mes séptimo. Ese es el conocido como la fiesta de las trompetas, que Dios había establecido que durante 7 días se toque trompeta. La trompeta habla del arrepentimiento y proféticamente significa el día del rapto. Si usted lee en Deuteronomio 16, habla de la fiesta de las trompetas. Y el propósito era que durante 7 días se tocaba trompeta y se llamaba el pueblo al arrepentimiento. Y también dice, el pueblo venía de todos los lugares y venía a regocijarse Israel para darle gracias, porque también se celebraban durante ese tiempo las cosechas. Y ellos venían diciéndole: Señor, gracias porque tú nos has bendecido. Así que ellos tenían esa mezcla de gratitud a Dios, pero mucha gente que no conocían la palabra de Dios ahora la estaban escuchando y eran confrontados por la palabra. Dice el verso 11. No se entristezcan porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Fíjese, a veces hay una falsa alegría que se predica en las iglesias. Una brincadera y una cosa sin arrepentimiento. Eso no es de Dios. La verdadera alegría que es válida, que es aceptable delante de Dios, es cuando está precedida por un arrepentimiento sincero. Y ese arrepentimiento en sí y la aceptación y el gozo del perdón, como dice en el Salmo 32, entonces eso produce gozo. Cuando es una alegría mundana, acalla la conciencia, rehúsa el arrepentimiento y produce una falsa paz y una falsa alegría. Y de esa sí que tenemos que tener cuidado. El verso 11 dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, es día santo, no se entristezcan.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los siguientes cabezas de la familia, que todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. Fíjense, la fiesta de la trompeta son 7 días, es decir, esa gente duraron 7 días leyendo la palabra de Dios. Y aquí dice que leían 6 horas. Durante 6 horas se leía la palabra de Dios. Se cree que la parte de lo que leyeron fue Deuteronomio 28, donde habla de la obediencia, de las consecuencias de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Usted lo puede leer, Deuteronomio 28. Y ellos ver que ellos cosecharon todas las maldades que sembraron, seguro trabajó muy fuerte en sus conciencias. Pero encontraron también que luego se celebraba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es que Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes entren en la tierra prometida y ustedes sean muy prósperos y muy bendecidos, una vez al año, yo quiero que ustedes se salgan de sus casas, de sus mansiones, de su casa linda que han edificado, y hagan un ranchito en el patio, y durante una semana vivan en ese ranchito ahí, en el patio. Y cuando sus hijos le pregunten: papá, ¿por qué estamos durmiendo aquí en este ranchito sin aire acondicionado? Para que nos piquen los mosquitos, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes le van a decir: mijo, es que nosotros éramos esclavos en una tierra que se llama Egipto. Y allí fuimos grandemente oprimidos. Y Dios, con brazo fuerte y mano extendida, nos sacó, abrió el mar y el pueblo, y llegamos a un desierto, y allí nos dio a comer maná. Y nosotros somos el resultado de la misericordia de Dios. Eso es la fiesta de los tabernáculos. Y aunque usted y yo hoy no hayamos sacado de Faraón, sí fuimos librados del pecado. Usted y yo tenemos que tener la misma gratitud y enseñársela al pueblo de Israel. Y aunque no nos salgamos de la casa, pero usted, aunque sea en la sala, haga esas reuniones, aunque sea una vez a la semana, y explíquele la palabra de Dios a sus hijos. ¿Cuál es la mejor manera de disciplinar a los hijos? Enséñele la palabra de Dios. Y usted mismo, si no tuvo padre que le enseñaron, cojan una Biblia y usted mismo empieza a leerla, que la Biblia habla solo. El Espíritu Santo le explica. Dice el verso 14, el 15, y que hiciese saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo: salgan al monte, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Esos tabernáculos quiere decir enramadas. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su techo, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron las fiestas solemnes por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Oiga, qué cosa tan hermosa. Todo el pueblo en tabernáculo. Y usted sabe el gran significado de eso, de salirse de su casa e irse a una enramadita. Que el cuerpo tuyo y mío no es más que un tabernáculo, una enramadita provisional. El verdadero templo, cuerpo de nosotros, lo vamos a recibir después de la resurrección. Cuando venga el rapto de la iglesia, ahí es que tú y yo vamos a recibir nuestro verdadero cuerpo. Este que estamos aquí es solo una enramadita, un tabernáculo. Por eso Jesús dijo: derriben este tabernáculo, este templo, y lo edificaré en 3 días. Cuando Él murió y resucitó al 3er día. Así que estamos aquí solo de paso, y estamos aquí para que sea la palabra de Dios que edifique nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, lee, escudriña,
honra la palabra de Dios.